La semana pasada vimos este sermón que, para resumirte, vimos que Dios no hace acepción de personas. ¿Recuerdas? Que Dios no tiene favoritos en cuanto al juicio y que finalmente nuestras obras van a determinar si estábamos o no estábamos en la fe. Y creo que eso quedó claro y muchos de nosotros fuimos llamados a tomarnos en serio lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Y Pablo sigue hablando del tema. De hecho, varias de estas porciones que estamos viendo son similares, pero va cambiando la manera o la perspectiva con la que enfrenta el argumento. El argumento es de que nadie tiene excusa, de que el juicio de Dios será un juicio justo, ¿sí? Entonces, hoy veremos esto que es ley, conciencia y fe en Jesús. Ley, conciencia y fe en Jesús. Te voy a resumir así, del 1 al 5, estamos en 2 del 12 al 16, pero del 1 al 5 vimos cómo habían estos hipócritas. La Biblia, Pablo nos hizo notar que estas personas tenían unas altas normas morales, los judíos, y eran hipócritas, porque señalaban con el dedo a los gentiles, cuando ellos también eran culpables. La semana pasada, como te decía, vimos que el juicio sobre los judíos y gentiles va a ser conforme a sus obras, no conforme a una ventaja étnica, cultural, de linaje, ¿sí? Todos van a recibir un juicio justo, que obviamente sus obras finalmente son lo que les van a acusar. Así que la pregunta aquí es, ¿qué es lo que quiere decir ahora Pablo cuando sigue argumentando que los que han pecado sin la ley también perecerán, y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados? Lo que está diciendo es lo mismo que acaba de decir en el 11, que para Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Es lo que decía el versículo 11, el anterior, con el que comenzamos hoy. Y deja claro algo: hay dos tipos de personas: los que pecan sin la ley y los que pecan bajo la ley. Los que pecan sin la ley y los que pecan bajo la ley. ¿Y qué ley se refiere aquí? La ley de Moisés, la ley mosaica. Tú puedes estar en cualquiera de estos dos puntos. De hecho, lo más seguro es que todos aquí estemos en los que pecamos sin ley. Y ahorita te voy a explicar por qué. La pregunta que hay aquí es: oye, si Dios le dio la ley a los judíos, ¿qué pasa con los gentiles? ¿Qué ocurre con los gentiles? ¿Sabes qué? Ayúdame poniéndolo en el 1, porque si no me va a volar, me voy a poner aquí, ¿sí? Está bien. ¿Qué pasa con los gentiles? Que ellos no tienen ley. Si Dios va a juzgar a todas las personas conforme a sus obras, imparcialmente, ¿por qué solo le dio la ley a los judíos, a Moisés? ¿Qué pasa con los gentiles que no tienen ley? ¿Qué pasa con los mayas? ¿Qué pasa con los olmecas? ¿Qué pasa con los vikingos? ¿Qué pasa con los bárbaros aquí de Roma? ¿Qué pasa con los de África? Que obviamente no tenían esta ley. Y Pablo quiere dejar claro: va a haber un juicio justo. Pues todos los que han pecado sin la ley, dice el 12, sin la ley también perecerán. Es decir, sin la ley serán condenados. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán condenados también. Y lo que va a hacer en los versículos siguientes es aclarar por qué. Y la palabra ley, como te decía, es la palabra nomos. De hecho, la palabra pecado es la palabra anomos,
¿sí? Que es la transgresión de la ley. La palabra nomos es la palabra con la que Pablo está hablando aquí de la ley mosaica, ¿sí? Que tiene que ver no solo con los 10 mandamientos, sino con todo lo que vemos en Levítico, etc. Y ellos tenían ciertas leyes que debían guardar, pero había muchos que no tenían esa ley. ¿Qué pasaba? Y era una duda real de ese pueblo. Era una duda real de ese pueblo. Dice el 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Así que empieza a aclarar algo Pablo. A ver, vamos a aclarar cómo es que van a ser condenados los que tienen ley y cómo van a ser condenados los que no tienen ley. Y por ende lo que nosotros necesitamos entender es cómo puedo ser salvo. Porque todo esto es un paréntesis del Evangelio, de que el Evangelio ofrece una respuesta ante la mala noticia de que los con ley y los sin ley están condenados. Y Pablo dice, no son los que oyen la ley, sino los que obedecen la ley. Te voy a leer Mateo 7, 24 al 27. Te lo sabes, probablemente es un texto que le hemos seguido acá. Dice, por lo tanto, dijo Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué pasa? Jesús dice claramente, a ver, no se trata de escuchar la ley, se trata de obedecer la ley. Y la aplicación práctica para nosotros es sencilla. De nada sirve que tú vengas a escuchar y no pongas en práctica lo que aquí se enseña. Pero con ellos es más profundo, con ellos es mucho más profundo. Porque aquí surge la pregunta, ¿entonces alguien sí puede ser justificado cumpliendo la ley? No es lo que está diciendo Pablo exactamente. Lo que está diciendo es que en todo caso, si quisieras ser justificado por la ley, tendrías que cumplir la ley, no solamente escuchar la ley. Porque ellos pensaban que solo por ser judíos y tenían una ley, eso ya los exculpaba, cuando es todo lo contrario. Más bien, la ley era lo que los condenaba, porque la ley estaba puesta ahí para demostrar que ellos no podrían jamás, nunca jamás llenar los estándares de Dios. Podría ser la persona más devota que existiera, nunca ibas a poder cumplir la ley. Pero Pablo te dice, a ver, no se trata de escuchar la ley, se trata de cumplir la ley. Cúmplela entonces. Y aquí te lo hemos dicho varias veces, si tú quieres vivir bajo la ley, cumple la ley, pero completa, no lo que te conviene, completa. Y la ley es extensa. Y entonces los que quieren vivir bajo la ley pero no están dispuestos a asumir toda la responsabilidad de la ley mosaica, crean divisiones y dicen, no son toda la ley, nada más son los 10 mandamientos. ¡Qué fácil! Entonces guarda el sábado, pero guárdalo conforme a la letra entonces. Y entonces decimos, no, es que es espiritual. Entonces, pues básicamente lo que tú quieres es vivir a tu modelo. ¿Qué sí y qué no?
Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a eliminar la ley, dice, yo vine a cumplir la ley. Y lo vine a cumplir porque ustedes no la iban a poder cumplir. Entonces los judíos se enteran aquí que de nada sirve tener una ley si no la vives. Básicamente la ley solamente te hace culpable. Y de hecho es lo que la Biblia enseña, que la ley fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Pablo lo dice en Romanos 7 más adelante, yo conocí el pecado a través de la ley. Yo conocí el pecado a través de la ley, porque el pecado te demuestra algo, la ley te dice algo, estás frito, papá, estás tronado. Dice la ley que no mezcles hilos. O sea, papá, solo puedes usar 100% algodón, o si no, 100% poliéster. Pero 95% algodón y 5% poliéster, te vas al infierno. La mezclilla, bye. ¿Qué te pasa? Y si yo me pusiera a mencionar, obviamente hay leyes ceremoniales que entendemos estaban sujetas como el cordero, como las lunas, como estas cosas. Pero de nuevo, ¿cuál es el punto? ¿Qué pasa con los que no tienen una ley, con los que no son judíos? Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Y esto es súper interesante, pero es una verdad bíblica. La verdad bíblica es que todo ser humano tiene una ley moral escrita en su corazón. Todo ser humano tiene una ley escrita en su corazón. La Biblia le llama a esa ley, o a la voz de esa ley, la conciencia. La conciencia es un concepto bíblico y muy interesante, que no es lo mismo que la subconsciencia o el subconsciente, que fue un término que se inventó el siglo pasado, ¿sí? La conciencia es algo que no se puede explicar física y biológicamente porque corresponde al alma. ¿Y qué es esto? Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Qué pasa? ¿Has visto esposos que no son cristianos, que son amables con sus esposas? ¿Amorosos? ¿Sí has visto? Yo sí he visto. ¿Has visto gente que hace el bien a los demás y que no son creyentes en Cristo? Sí, ¿verdad? ¿Has visto gente que dice jamás voy a robar y no es porque lo aprendió en la iglesia? Gente que es generosa con los pobres, gente que busca la honestidad en el gobierno, por ejemplo, en las instituciones, gente que tiene altos valores de honestidad. ¿De dónde viene esto? Ahora, hay una postura muy rara que se asume fácilmente, y es que decimos, es que solo los cristianos pueden tener esos valores. Y eso no es así.
Ahora, te voy a decir, la persona más buena del mundo sin Cristo está en el infierno. Esa es una verdad cruda. Solo Cristo salva. Pero no vayamos a la eternidad, vayamos al aquí y al ahora. El ser humano fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y en nuestra creación se nos fue dada la capacidad de replicar atributos de Dios. De hecho, la imagen es la sombra de Dios. Nosotros somos la sombra, somos lo que está acá mostrando lo que se supone que Él es. Y teníamos una imagen perfecta de atributos de Dios, como la misericordia. ¿El ser humano puede tener misericordia? ¿Sí o no? ¿El ser humano puede amar? ¿El ser humano puede perdonar? Todos estos son atributos que Dios puso en nuestras vidas. Por supuesto, cuando el hombre peca, esa imagen de Dios empieza a destruirse, de manera que cada vez es más difícil perdonar, para algunos cada vez es más difícil tener misericordia, para algunos está muy lejos su vida de mostrar amor, etcétera, etcétera. Estos atributos o formas del carácter de Dios. Por supuesto que hoy en día en el pecado la imagen de Dios en el hombre está corrompida. Sin embargo, puedes tener a un terrorista que va con su abuelita y le limpia los pies. Tú dices, híjoles, hay una muestra de bondad en ese hombre que es malo. Porque aún en el hombre más terrible, aún hay parte de la imagen de Dios. Por eso Dios da gracia común para todos. El sol sale sobre buenos y sobre malos. La gente sigue respirando. ¿Y qué pasa? Dios implantó en la conciencia, en el alma del ser humano, una ley moral. Es por eso que no... no me voy a meter a cómo funciona la ley, ¿no? Porque la gran discusión de la ley es cómo determinas lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de lo que la cultura dicte. Pero tú puedes saber que en todos lados asesinar está mal. Culturalmente y universalmente me refiero. No quiere decir que no haya gente que esté loca y piensa que matar está mal. Pero hay leyes aceptadas que llamamos valores aceptados por todos. La honestidad es bien vista, ¿estamos de acuerdo? La lealtad es bien vista. La honra es celebrada, ¿sí? El perdón es un atributo que la gente dice, wow. La generosidad es aceptada por todos. ¿Quién dijo que matar era malo? ¿Quién dijo que matar era malo? Los expertos en ley siguen buscando hacia dónde se remonta la primera vez que alguien dijo que matar era malo. Hay un creador que puso las leyes y que dijo, esto es bueno y esto es malo. Y no necesitas ser cristiano para entender que hay cosas buenas y cosas malas. Toda persona entiende que hay bien y que hay mal. Y quien te diga, no, yo creo que cada quien se debe adaptar a las culturas, y yo creo que cada quien tiene su propia verdad, y yo creo que para mí eso es bueno y para ti no es bueno. ¿Sabes qué? Dale un cachetadón a ese cuate. Cuando te pregunte, oye, ¿por qué me hiciste eso? Dile, pues para mí es correcto. Y si te dice, ¿cómo va a ser correcto? ¿Quién dice que es incorrecto? Y te va a decir, no, pues la cultura, a ver, mi cultura dice otra cosa. Acá nos cacheteamos.
Y te va a decir, no, entonces no depende de la cultura, ese es un valor universal. ¿Quién dijo que es así? Nosotros sabemos quién. Dios. De manera que los que no tienen ley, no necesitábamos que alguien nos dijera que robar era malo. Lo entendemos. Sabes que mi hijo Ronaldo tiene 1 año y medio y Adriancito Keira lo molestan y es un niño pegalón, ¿sí? Y va y le hace así y se desavienta a querer pegarles. Y cuando tiene algo les pega con algún control o algo así. Ahora, te voy a decir algo. Para ser honesto, yo jamás ando con un control pegándole a llanura. Porque uno dice, es que de algún lugar lo aprendió. No. Mi hijo es el pecador más pequeño que tenemos en casa. De 5 pecadores es el más pequeño. Pero es pecador. Y mi hijo sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Luego aprenderá principios y valores y cosas así, educación y todo eso. Pero a mi hijo yo no necesito enseñarle a pecar, Ese era el pensamiento de los monjes que se iban a una montaña porque decían, es que si nos apartamos, papá, se van a comer vivos allá adentro, porque el pecado no está afuera, el pecado está adentro. ¿Qué también está adentro? La conciencia que te dice, esto estuvo bien, y la conciencia que te dice, esto estuvo mal. ¿Qué pasa cuando un idiota asesino mata a sus hijos? Normalmente luego se mata a él mismo, porque no soporta la culpabilidad. ¿Quién le dijo que estaba mal? Dice el texto que a veces estos pensamientos, esta ley escrita en nuestros corazones, esta conciencia a veces nos acusa y a veces nos defiende. Y es uno de los más grandes regalos que Dios ha dejado al ser humano, la conciencia. La conciencia. Ahora, nada más quiero dar una nota de balance. Y es evidente y es obvio, pero lo tengo que decir. La gente vive en contra de lo que su conciencia le dicta todo el tiempo. Precisamente es el argumento de Pablo. Que todos tenemos una ley. Algunos la tienen escrita en una piedra y otros la tenemos escrita acá, pero todos estamos una y otra vez yendo en contra de eso que Dios dijo que era correcto, que era lo bueno, que era lo agradable. Entonces conceptos como conciencia cauterizada, como apagar la conciencia, son reales. Cuando tú estás viviendo día tras día, sabiendo que algo está mal, pero aún así dices, no, es que en una de esas se compone, en una de esas funciona, y hay algo, y todos decimos, hay algo ahí, siento una vibra rara, decimos a veces, ¿no? Siento, algo me hace ruido, no me siento en paz, dicen los cristianos, no me siento en paz. Por supuesto, en Cristo tenemos al Espíritu Santo que ya nos declara tal cual, qué es lo que sí, qué es lo que no, pero te voy a decir algo. Los no creyentes tienen conciencia. Los no regenerados tienen su conciencia. Y esa conciencia les dice sí o no. Y eso tenemos que entender algo. Veíamos hace como un mes, cómo a través de la creación Dios se revela a los hombres. Y entendíamos algo. Todos los seres humanos hemos tenido contacto con atributos de Dios. En el caso de la creación, con su inmenso poder, con su gloria. Y veíamos en ese texto que la gente rechaza la verdad de Dios
que hay un Dios creador, porque el sol, la luna, las estrellas, todo eso nos anuncia que hay un creador. Hay otra cosa, aparte de la creación, que condena al hombre, y es la conciencia que Dios puso en cada ser humano. Veíamos que esto es lo que se conoce como revelación general o una revelación común. La revelación especial es la Biblia, pero hay una revelación general que es la creación y es la moralidad en nuestras vidas. Y precisamente gracias a que tenemos estos dos elementos, la creación y nuestra conciencia, es que Pablo dice: todos serán juzgados justamente, porque todos sabían que hacerle daño al prójimo era incorrecto. Todos lo sabían, no solo los judíos. Tú no necesitaste venir a Horizonte Villahermosa para enterarte que traicionar era malo. Y tú dices, bueno, es que hay cosas que se aprenden en casa. Te voy a decir algo, aún los seres más diabólicos que crecieron sin valores tienen una conciencia que les acusa o que les defiende. Dios está hablando constantemente a los corazones. Y esta palabra, conciencia, que es la palabra sineidesis, tiene que ver con un conocimiento que va junto con la persona. Hay un conocimiento. Hay cosas que traemos de fábrica para que entendamos. Hay cosas que ya traemos desde que nacemos, ya las traemos ahí. Dios así creó al hombre. Mira, Hechos 17:26, un texto que me encanta. Porque te puedo leer el de Romanos 1, de que a través de la creación. Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como te digo, ahí Dios se manifiesta con el hombre. Dios quiere que el hombre diga, hay un Dios. Pero otra manera, este texto me gusta, dice: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mira, este es el Dios en el que yo creo. No creo en un Dios que intencionalmente Él se haga difícil de encontrar. Más bien creo que es un Dios al que no necesitamos encontrar. Creo en un Dios que nos está buscando. Y muchas veces nos está llamando y tocando a través de la conciencia. Mira, hay gente que hizo daño, que falló, que pecó. Y normalmente, ¿qué es lo que dicen? Y que vive en angustia. Padece crisis de ansiedad, no puede dormir. ¿Por qué? ¿Y qué le dice la amiga a esta persona o el cuate? Es que tienes que perdonarte a ti mismo, le dice. ¿Por qué? ¿Perdonar? ¿Cómo que? ¿Quién es el juez? El único que perdona es... Te voy a decir qué es lo que pasa cuando traemos eso. Es nuestra conciencia, que Dios la dejó como un regalo para hacernos imposible vivir transgrediendo su ley una y otra vez. Por eso una persona que está haciendo daño, lastimando, no va a vivir en paz.
no necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas venir a Dios y pedirle que te perdone. Y solo Dios puede bajar el switch de tu conciencia acusadora. Lastimosamente, muchas veces en la iglesia, en vez de ayudarte, te decían que estaba listo tu cuadro, ¿no? Cuando lo que Dios quiere es dar esperanza, dar paz y decirte: ya no hay una separación entre ti, tus pecados y tu Dios. Ya ahora eres llamado un hijo. Y todos hemos vivido esto, ¿no? Hay algo que tenemos que decir, algo que tenemos que confesar, algo que hicimos y la regamos. Y probablemente lo pasó ayer, pero probablemente es cuando estabas chavito, adolescente, ¿no? Y habías hecho algo que te traía ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? O resolvemos el tema de nuestra conciencia hablando, confesando, etcétera, o anestesiamos nuestra conciencia. Pero de nuevo, nuestra conciencia es un regalo. Todo ser humano tiene una ley, y la teología se llama la ley natural. Hay una ley natural en todo ser humano, porque hay una imagen de Dios en todo ser humano. Aún en el peor sigue teniendo la imagen de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios no se complace en la muerte del impío. Dice la Biblia que aunque muchos tienen por tardada la segunda venida del Señor, no es que Él se haya atrasado, es que quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios jamás va a disfrutar que aquellos que tienen su imagen perezcan. Dios es un Dios de amor, que quiere salvar. Él no disfruta el juicio condenatorio eterno, pero Él es un juez justo y santo y no puede pasar por alto. Dios no tiene por inocente al malvado, dice la Biblia. Por eso da una y otra oportunidad. Mira la creación, mira los peces, mira las estrellas. ¿No te anuncian algo? Mira la moralidad, lo que es correcto. ¿Quién estableció eso? Muchos no lo sabían, pero vinieron a Cristo porque no soportaban vivir con sus conciencias culpándoles. Por eso cuando te dicen hay infierno, tu conciencia está a full. Y cuando te dicen pero Cristo salva, esas son las buenas noticias del Evangelio. Es la esperanza del Evangelio. Todo ser humano o tiene la ley escrita en una piedra o tiene ley escrita en sus corazones. De hecho, el nuevo pacto, el cual es un tema para creyentes, lo lleva a un siguiente nivel, porque Dios nos da su Espíritu y escribe la ley de Cristo en nuestras vidas. Aquí estoy hablando de toda persona. En cuanto a creyentes, hijos de Dios, hay un siguiente nivel. Es su Espíritu Santo, quien nos convence, quien nos dice, quien nos redarguye, quien nos exhorta. Pero eso no es el tema de esta predicación. Dice: muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia da testimonio. Hay dos cosas aquí que vemos. Dios no hace acepción de personas, de ninguna manera. Seas judío, seas gentil, tú sabes y tú sabías que eso estaba mal y aún así lo hiciste, ¿no? Tú sabías que no era correcto
Eso que hiciste ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, hace 30 años, tú sabías que no era correcto y aún así lo hiciste. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No hay excusa. Es que nadie me lo dijo, es que ¿dónde está? ¿En qué texto está? Tú sabías. Dios te bendiga. Esa es una gran verdad. La segunda verdad es que Dios está comunicándose una y otra vez, ya sea con los judíos a través de la ley escrita, pero también con nosotros a través, llamándonos, avisándonos, diciéndonos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y es importante entender esto, la imagen. Y esto es una esperanza para el evangelio, ¿sabes? Y para el evangelismo. Te pueden decir lo que te quieran decir. Yo no creo en Dios, yo no hago esto, yo no... Dios está cerca y muchas veces está más cerca de lo que nosotros y ellos quieren admitir. Y esto se debe, porque siempre decíamos, y a veces decíamos, es que los no cristianos nunca pueden hacer buenas obras. Y usábamos fuera de contexto el texto de que son como trapos de inmundicia, ¿no? Las buenas obras de los no creyentes. Por supuesto, yo no estoy hablando de obras que sean evidencia de la fe, pero mira, en la Biblia está llena de hombres que no creían en Jehová ni en Cristo, que hicieron buenas cosas. Y eso es importante verlo, es importante entender. Por ejemplo, Ciro, rey de Persia, Darío, Artajerjes, el secretario de Éfeso en Hechos 19, estos romanos que protegieron a Pablo en Hechos 23. Me encanta entender esto. La imagen de Dios está en todo ser humano, corrompida, arruinada, depravada, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero ahí hay un destello. Hay que predicar, porque Dios aún tiene un plan para estas personas. Ahora, tú dices, pues mira, ¿cómo estaré yo? Te puedo decir que a lo mejor tú sabes, pero si tú no sabes porque lo ignoras, Dios sí lo sabe. Y dice el 16, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Un día Dios va a juzgar los secretos de los hombres, Y esto es tremendo, porque en el contexto de iglesia, de judíos, de religiosos, en este contexto, uno piensa, no pues, la superficialidad, los hábitos, las cosas que hacemos por fuera, pero te digo algo, Dios va a juzgar tus secretos. Ahora, ¿qué pasa? Mira, te voy a llevar a Gálatas 3:10. Porque recuerda, este texto está dentro de un contexto donde está hablando Pablo y explicando la justificación por la fe. Porque tú dices, oye, los judíos están condenados porque no pueden cumplir la ley. Nosotros estamos condenados porque no podemos cumplir la ley. Mira, Gálatas 3:10 al 14 te leo, dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es simple y sencillamente, cuando viene un legalista disfrazado de buen teólogo, porque hay unos que sienten que saben de la Biblia, pero más bien son legalistas, y cuando viene un legalista a decirme, es que la ley, yo te digo, muy bien, según la Biblia, tú estás maldito.
Porque a menos que permanezcas en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, estás maldito. Y si me dices, pero me estoy esforzando por cumplirla, estás maldito. Es que no importan tus buenas intenciones. Si no cumples y permaneces toda la ley, estás maldito. Y no estás justificado. Y te vas a ir al infierno. Y te voy a decir algo. Te vas a ir al infierno y desperdiciaste toda tu vida tratando de ser bueno. Dice el 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, no para todos, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Como te digo, al cielo se entra por la fe. Si tú quieres entrar por tus obras, inténtalo. Cristo, por eso el legalismo, judaizantes, todo esto que tú quieras, es anticristiano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Admito, iglesia, que no he vivido 100% de la ley. Y admito que nunca podría vivirla. Y por eso amo a Jesús. Porque Él es mi esperanza. No soy yo. Gálatas 3:23 al 29 dice: antes de venir la fe, mira, Gálatas 3:23, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser reveladas. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese guía, esa ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Iglesia, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pablo más adelante, a una iglesia que no entendió lo que acabamos de aprender, le tiene que recordar y decir: judíos o gentiles, no va por ahí. Cristo es el Evangelio. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es la solución. Así que hay cosas clarísimas aquí y te las puedes llevar así. Primero, Dios no hace acepción de personas, de nuevo. No importa si tenías la ley, no tenías la ley, no importa si tú guardabas ciertos elementos de la ley, no importa si tú naciste católico, judío, musulmán, protestante, no importa eso, tú has pecado. Y Dios no tiene por inocente al malvado. Dios no hace excepción de personas. Segundo, no importa quién seas, todos que estamos aquí hemos transgredido la voluntad de Dios. Tercera verdad, pero Cristo. Nosotros que estábamos malditos, Cristo se hizo maldición por nosotros y llevó nuestra maldición. Iglesia, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicamos. Esa es la justificación por la fe. Pablo dice, ¿sabes qué? No es el linaje, no es tu etnia, no es lo que tú consideras que culturalmente es aceptable o no, no es tu verdad. Que te quede claro, si no es por Cristo,
tú no tienes esperanza, pero Cristo está más cerca de lo que crees. Y Cristo es la esperanza para todos. Gloria a Dios, por eso cantamos a Jesús. Por eso adoramos a Jesús. Por eso en esta iglesia estamos locos por Jesús. Por eso un creyente tiene toda su esperanza puesta en Jesús. Por eso vivimos en la ley de la libertad, bajo la ley de la libertad, de una ley que puso Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo guiándonos. Disfrutamos con gozo nuestra vida porque hemos sido liberados del yugo de la ley que solo estaba ahí para condenarnos. Y ese es el glorioso evangelio que predicamos. Así que ahora quiero hacer algo. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? A los que no. A los que no. ¿Por qué no consideras esto? Según la Biblia, estás condenado. Y estás condenado no porque Dios te hizo judío, cristiano, mexicano. No. Estás condenado porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Y sabiendo que algo era malo, lo hiciste. Y hay un creador que puso eso en tu alma. Y lo puso ahí para que tú un día escucharas esto. Que estás condenado. Y para que lo que voy a decir ahora tenga total sentido, Cristo murió por esos pecados. Y murió para darte una salida y para ser tu esperanza. Y Él quiere salvarte. Yo no te tengo que decir que lo que hiciste estuvo mal. Tú ya lo sabías. Hoy solamente Dios te lo ha confirmado. Y eso que has sentido hoy es el Espíritu Santo taladrando tu alma. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama tanto que no quiere que perezcas. Así que ahora voy a orar por ti, para que Dios termine de cerrar el trato contigo. Y después voy a repetir una oración, porque a lo mejor tú dices, ¿y qué hago acá? Te voy a ayudar. Mira, la oración no te va a salvar. Ojalá la oración salvara. Sería una fórmula muy fácil, ¿no? Solamente quiero ayudarte por si estás demasiado perdido como para no saber qué decirle a Dios. Pero lo más seguro es que Dios siga tratando esto contigo, en tu casa, mañana. Solamente quiero que sepas algo. Estamos aquí para ayudarte a entender qué es el Evangelio. Oramos. Señor, gracias. Gracias por la esperanza del Evangelio. Hoy nos has dicho algo muy claro. No hay favoritos, no hay acepción de personas, no importa de dónde vengamos, hacia dónde íbamos, todos hemos transgredido tu voluntad. Gracias por el Evangelio, porque por eso hoy tenemos esperanza, adoramos, nos gozamos. Qué glorioso Evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno de este llamado. Pero Rey, hay muchos aquí que ahora mismo se sienten incómodos porque tú estás alumbrando a sus vidas. Tú has puesto una luz sobre ellos. Tú quieres salvar, Dios. Salva. Salva. El milagro de la salvación queremos que ocurra aquí, Señor. Y lo queremos porque amamos a estas personas que están aquí. Y lo queremos porque odiamos el pecado y sus consecuencias. Porque hemos entendido lo que el pecado genera y cómo el pecado destruye. Porque nosotros estábamos al borde de la muerte también. Por eso salva, Padre. Salva. Ahora ayuda y pon palabras
y pon intención y honestidad en el corazón de aquellos que quieren tener un encuentro contigo y que seguramente Dios ya lo tuvieron. Si tú quieres tener esta relación, puedes repetir algo así: Dios, hoy he entendido que mi vida sin ti es una vida condenada. Hoy he comprendido que he pecado, que he fallado y que soy totalmente responsable de mis actos. Hoy he entendido, Dios, que hay un juicio y admito que me aterra ser condenado. Pero he entendido que Jesús es mi esperanza. He entendido que Jesús es mi salvación y he entendido y por fin comprendí por qué enviaste a tu Hijo, porque era lo único que me podía haber salvado. No entiendo cómo funciona la fe, pero creo. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir una vida a tu lado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.